Eso. Muy buenas a todos y bienvenidos a 80-20, el podcast de Reason Why. Un placer estar aquí de nuevo un día más. Ya no digo el número porque soy lo peor, pierdo la cuenta. 40 y tantos. Ala, ¿sí? Claro. Joder, ¿cómo nos va, no? Como un tiro. Como un tiro. Vamos a hablar hoy de aspectos legales en publicidad. Y para hacerlo, ya la estáis escuchando, Natalia, te tengo que presentar, ya no sé, tenemos que cambiar la forma de presentarte. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras, Natalia? Pues muy bien, me he comido una napolitana pequeñita de chocolate y muy contenta. Con mucha energía para hablar de sí. Legal. Sí, un tema intenso, ¿eh? Bueno, intenso, interesante. Muy interesante, por supuesto. Más interesante que intenso. A ver, Manu, estamos hablando... ¿Te has colado aquí? Sí. ¿Te has colado? No. Literalmente, sí. Porque vais a poner a decir que es un tema denso y tal, y es que vamos a verlo y ver ahí. Claro, vamos a escucharlo, no a verlo. Vamos a escucharlo. Esto se podría decir... podría ser ilegal lo que has hecho, ¿no? Entrar en... Product placement. No. Product placement de Manu, eso es buenísimo. Creo que es importante que desde el minuto 1 la gente sepa que hay dos personas aquí que nos van a hablar mucho y no son los típicos abogados que vienen con la corbata con vistas a demandarnos al minuto 1. Bueno, quiero que sepas, no te olvides, Manu, que cuando pidiste feedback te dijeron que a la gente le gusta que no entremos tan de lleno, ¿eh? Bueno, pero sí. Se lo va a recordar toda la vida. Toda la vida, de por vida, ¿eh? Bueno, ahora sí que sí, os voy a presentar a nuestros invitados. Como digo, vamos a hablar de aspectos legales en publicidad. Y el primer invitado que nos acompaña es Alejandro Turiño, Managing Partner en Écija. Muy buenas, Alejandro. Muy buenas, ¿cómo estáis? Oye, ¿he dicho bien tu apellido? Lo has dicho fenomenal. Vale, gracias, perdón, es que me regañan si no. No, hasta con acento gallego. Ah, bien, claro. Turiño. Bueno, desde Écija, luego te daré un minuto de publi para que nos cuentes qué hacéis en Écija, ¿vale? Venga, fenomenal. Perfecto. También nos acompaña José Baños, socio fundador en Let's Law. Muy Hola, bueno. ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Fenomenal. ¿Estáis preparados? No hemos firmado los derechos de todo lo que digáis aquí. ¿Deberíamos haberlo hecho? Desde luego. No, lo digo en serio. Si nosotros ahora cogemos alguno de vuestras intervenciones y lo utilizamos como claim para acceder al podcast y se queda como parte de nuestro reclamo de venta del podcast para ganar audiencia y este podcast estuviera patrocinado, ¿os lo tendríamos que haber dicho? Y sin estar patrocinado. Deberíamos haber firmado un contrato de cesión. Es decir, la voz tiene un doble tratamiento desde un punto de vista jurídico. Tiene una parte que hace referencia o que se protege desde el punto de vista de protección, el derecho a la propia imagen, que engloba la voz del individuo, y la voz puede ser también un dato de carácter personal. Con lo cual, un parrafito bien redactado diciendo que el invitado consiente el tratamiento de su voz como parte de, y ahí las finalidades serían las propias del evento, sería suficiente y necesario. Ya la has liado. Ay, madre. No, pero no os preocupéis porque yo he traído aquí unos contratos por un módico precio. Lo solucionamos, no os preocupéis, ¿verdad, Alejandro? Yo no pienso firmar nada. Oye, pero sí que se podría decir que estaba tácitamente implícito, ¿no? Por el hecho de que hay ejemplos anteriores. Hay una parte, es decir, obviamente la teoría de los propios actos en derecho lo que hace es que no tendría ningún sentido que viniésemos José María y yo aquí a grabar algo y después nos sorprendiésemos que efectivamente difundieseis el podcast. Claro. Lo que sí podríamos oponernos, o podría ser más evidente, una acción por la utilización de nuestra voz como parte de derecho a propia imagen para unas finalidades distintas a las que fueron previamente pactadas. Ojo, que luego en la noticia del podcast hay foto también, en miniatura. El tratamiento es el mismo, es decir, al final vale. el derecho a propia imagen comprende el nombre de la persona, la voz y su nombre. Vale, es el pack. Sí. Me queda claro. Parece que os estamos como retando a ver qué sabéis, ¿no? Pero esto es como... Esto ha sido la cena de Nochebuena y en fin de año. ¿De dónde venís vosotros? Claro. Bueno, a mí no me preguntan por la legislación sobre podcast en la cena de Nochebuena, ¿eh? A mí sí, a mí habitualmente sí. A Manu no lo has presentado, por cierto. No le pregunto por qué. No lo has presentado, digo. Ah, ¿no te he presentado? No. Bueno, Manu Sánchez, bienvenido, Manu. Hola, pero ya estaba... No hacía falta presentarme. Yo es que me tomo muy en serio lo de presentar a la gente y que saludemos todos, ya lo sabéis. Sí, me queda clarísimo, tomas en serio porque pues ya está. Tenía que decirlo. Llevamos 30 minutos de podcast y ya estás aquí. Oye, una cosa también que me resulta raro es cuando os hago preguntas, voy a intentar haceros preguntas uno a otro y demás, porque, claro, tenéis que estar como los dos de acuerdo en lo que digáis, porque si no, uno se está equivocado. Es como... Eso sería un rollo. No. No, al final los abogados al final siempre estamos un poco en ley jurídica también. Es decir, no existe, en el derecho no existe una verdad absoluta. Nada es blanco ni negro. Bueno, hay cosas que sí que son más evidentes,
pero hay muchas cosas que son muy discutibles. Y de hecho es verdad que la verdad, valga la redundancia, no es inmutable. Claro. Puede haber una cosa que sea... Por eso existe la jurisprudencia, de hecho. Hay veces que una cosa es de una manera y luego un tribunal lo cambia. O sea que... No tiene por qué ser así. Claro. A nosotros nos pasó una cosa que... Bueno, no nos pasó a nosotros. A unos amigos nuestros les pasó una cosa que... bueno, el tema fue... además es sensible, ¿no? Fue un fallecimiento. Informamos de un fallecimiento utilizando una foto que la agencia había puesto un tuit con la foto de un fallecido. Dando pues un pésame, ¿no? Y nosotros dimos la noticia de que había fallecido esa persona utilizando la misma foto que la agencia había puesto en el tuit. Bueno, pues nos llamaron los abogados del fotógrafo en este caso. No, o sea, no nosotros, a unos amigos les llamaron diciendo que lo que habíamos hecho violaba los derechos de imagen y los derechos de compra de aquella fotografía, porque la fotografía estaba pensada para el uso de la agencia, no para que nosotros como medio de comunicación cogiéramos esa fotografía y la pusiéramos en nuestro medio y nos enriqueciéramos con el uso de esa fotografía. Ahí fue cuando yo dije, hay tantísimas particularidades en esto que ya lo que me queda es lanzarme al océano, o sea, no yo, un amigo, lanzarnos al océano y descubrir qué hay ahí, ¿no? A nuestros amigos les pasa eso, o sea, nos lo cuentan a menudo, les pasa que llegan notas de prensa con imágenes en esa nota de prensa de la agencia de comunicación y se las mandan a estos amigos nuestros y nuestros amigos las usan en sus contenidos y luego viene el fotógrafo, la agencia de fotografía en cuestión a decir, oye, que es que esta foto es como, joder, pues si me lo ha pasado la propia fuente, ¿no? Entonces, claro, ahí es complicado. Claro, y ahí quiero preguntar aquí a nuestros abogados, ¿de quién es la culpa? Esto es, si una empresa manda una foto a un medio de comunicación... Claro, es que aquí hay mucho. Se la está mandando en una nota de prensa para que la distribuya. Hemos abierto un melón que a lo mejor solo esta pregunta ya es un podcast entero. Vamos allá. Venga. Dale. Pero sin estar de acuerdo, ¿eh? Uno defiende a una parte y el otro a la otra. No, que no es un club de debate esto, ¿eh? No. Podría ser algo divertido, pero yo creo que esto es bastante pacífico. Es decir, al final estáis haciendo un planteamiento, y déjame en la línea en lo que estabas planteando tú anteriormente, en relación con... Me parece extraño que difundan una nota de prensa y sin embargo después me estén penalizando por reutilizar ese determinado contenido. Vosotros imaginaos que vosotros difundís este podcast y posteriormente alguien dice, joder, con lo bien que lo bien ha dicho Manu, ¿para qué lo vamos a decir nosotros? Vamos a utilizar lo que ha dicho Manu. Obviamente vosotros estáis haciendo pues un esfuerzo de tiempo económico para poder lanzar esto, con lo cual entiendo que ahí os sentiríais agraviados por el hecho de que un tercero utilice un contenido protegido por propiedad intelectual sin vuestro consentimiento, con lo cual eso yo creo que cae dentro del sentido común que tenemos. Luego el planteamiento que estábamos marcando, es decir, el escenario, y la pregunta yo creo que es buena, el escenario ¿Cuál es buena de todas? No, lo que quiero decir es en relación con la cadena de los agentes que intervienen en algo, es decir, quién es el responsable cuando algo acontece. Es decir, hay, por seguir el ejemplo que estabais planteando de vuestro amigo, no de vosotros, obviamente, es decir, hay un titular de derechos de propiedad intelectual de una fotografía. Ese titular de derechos de propiedad intelectual de la fotografía cede a un tercero, pues llámese una agencia, que utilice un contenido de una manera determinada, y luego viene un tercero y reutiliza ese contenido. ¿Quién es el infractor en el caso de que haya algún vicio en los consentimientos o en las cesiones? Obviamente quien hace la difusión. Es decir, si el usuario último difunde algo que va en contra de los derechos del titular originario, pongamos el fotógrafo, el responsable será quien lo difunde. Luego en derecho existe una cosa que se llama acción de repetición. Si yo le he pagado a la agencia para que la agencia me entregue algo, yo obviamente podré reclamarle a la agencia el daño que me ha ocasionado, pero frente al tercero, frente al titular de los derechos, quien responde es quien ha hecho la comunicación pública de la obra. Claro. Que la habéis liado. No, pero es que hasta un retweet es redifusión, ¿eh? Ojo, sí. Bueno, lo que pasa es que aquí hay un matiz porque, por ejemplo, en el tema de redes sociales ha habido bastantes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Europea que se han ido adicionando unas con otras para ver un poco cómo es la publicación, por ejemplo, la comunicación pública en el mundo de la propiedad intelectual. Una que tuvo bastante relevancia, por ejemplo, fue la sentencia Svensson, que fue el tema de la publicación por un medio nórdico de trozos de noticias, lo que eran los agregadores noticias de periódicos digitales, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este caso, les demandaron, oye, estás utilizando
trozos de nuestras noticias. ¿Aquí qué dijo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Europea? Dijo, oye, no, aquí no hay una comunicación pública porque estos medios son gratuitos. No son medios de pago. No es como ahora, por ejemplo, algunos periódicos digitales que ya tienen algunos artículos que son de pago, entonces dice, no. Entonces, aquí la comunicación pública, este medio lo estás poniendo a tu disposición. Entonces, por ejemplo, ha ocurrido. Luego está la sentencia del caso Bestwater, por ejemplo, que fue una empresa que publicitó, mejor dicho, Embebió, era un cortacésped, que una empresa lo había publicado como cortar el césped en YouTube. Y un competidor Embebió ese mismo vídeo dentro de su web para explicar cómo funcionaba un cortacésped. Entonces dijo, el otro le mandó, oye, estás utilizando mi vídeo. Pero el otro le dijo, no, ojo, porque tú has subido el vídeo a YouTube. Claro. Y has dado las licencias a YouTube. Entonces, mientras que no utilices un canal distinto a YouTube, no estás infringiendo tampoco la propiedad intelectual. Ni lo alojas en tus servidores en este caso, quiero decir, no estás tú no te lo has difundiendo ese. Creo que es un punto importante lo de que se ha embebido. Y luego ya, para acabar el tema de Playboy, unas imágenes de una modelo de Playboy donde se publicaron de forma anticipada por alguien. Claro, tú, hablando de los terceros, a ti te llega una imagen y ¿cómo sabes realmente sí que el que te está mandando esa imagen? Entonces, hay una sentencia muy interesante que establece que si es una difusión entre personas, digamos, de un uso, digamos, privado, que no son empresas, hay una presunción de que ese uso, digamos, no se hace con mala fe, entonces no se está presumiendo que tú tienes por qué tener constancia de que eso tiene derechos de tercero. En cambio, si es una empresa, la presunción es que tú te debes haber asegurado previamente de que esa imagen tiene derechos de terceros. Con lo cual, en un ámbito empresarial, entonces, digamos que se ha ido solapando. Tenemos que estar respondiendo a todos los emails, notas de prensa que nos llegan de, oye, ¿y la foto tiene los derechos? Bueno, pues podríamos hacer un bot. Un bot. Un chatbot. Hablamos con Leticia, que nos ayude a desarrollar un bot. Lingüísticamente. Exacto. Pues sí, porque madre mía, vaya tela. Leticia es nuestra anterior invitada, que es lingüista computacional en Google, entonces ahí se dedica. Lo habitual es que cuando una agencia de prensa lo que lanza contenidos determinados a terceros para que los redifunda, suele tener los derechos previos sobre todo ese contenido. Claro. La lógica invita a eso, y digamos ese tercero que recibe el contenido sería un adquirente, lo que en derecho se conoce como un adquirente de buena fe. Pero oiga, usted me reenvía a mí algo para que lo redifunda, yo parto de la base que efectivamente usted tiene los derechos sobre eso. Entonces vamos a dejar de llamarnos medio de comunicación cuando recibamos las notas de prensa y nos llamaremos adquirientes de buena fe. Buena fe, me gusta la buena fe. Sí. Dejadnos que hablemos un poquito en latín. Hay una cosa que se llama nomen iuris, que da igual cómo te llames, es decir, da igual que cómo tú identifiques una cosa, las cosas son lo que son y las partes dicen que son. Ya. Con lo cual, también tened vuestros amigos que tengan algo de cuidado con eso. Sí, claro. Nuestros amigos, siempre nuestros. Bueno, yo sin hablar en latín, yo lo que digo es que la belleza siempre está en el ojo del que la mira. ¿No? Que es un poco, no tiene nada que ver, pero también lo digo. Ay, Dios mío. Sí, ha quedado así un poco como... ¿Vale? Esto es cortinilla para ya entrar en la materia, ¿no? Ya está ahí la frase y seguimos. Oye, una cosa también que es muy interesante dentro de nuestra vida digital, que tiene que ver con publicidad, porque además, haces publi en redes sociales, pueden pasar cosas de las que voy a hablar. Estoy intentando introducir el tema, que es el derecho al olvido. Que, también las empresas tienen derecho al olvido, entiendo, ¿no? Podrían tener esa necesidad, a lo mejor en redes sociales, a lo mejor no, me lo vais a comentar ahora. Y luego el derecho al olvido, nosotros como personas, en vida, y también derecho al olvido en muerte, que, pueden llegar a situaciones incluso dramáticas. Muy emocionantes, podríamos calificarlas, ¿no? Alguien que ha fallecido y de repente una red social te recuerda que hace 6 meses que sois amigos, o que te envía, hoy es el cumpleaños de una persona que ha fallecido. Uh-huh. Todo este tipo de cosas, cada vez entiendo que el derecho tiene que seguir creciendo y evolucionando, e interpretando y tomando decisiones constantemente, ¿no? A ver, correcto. El derecho al olvido yo creo que cada vez tiene más relevancia porque todo el mundo tiene una identidad digital, una reputación online, o sea, tienes reputación digital e identidad digital. Al final ya, si estás presente en redes, tienes este tema. Entonces nosotros, por ejemplo, sí que es verdad que tenemos casos de derecho al olvido donde puede haber una persona que a lo mejor está publicada una noticia en un medio de comunicación social importante, con además un posicionamiento fuerte, porque hay medios de comunicación que tienen un posicionamiento orgánico por ya SEO muy potente, con lo cual, por ejemplo, tenemos un caso concreto de una persona que trabaja en una consultora que cuando, pone su
su nombre en Google, aparece una noticia que ha cometido una estafa, por ejemplo. Y eso le está afectando a su situación profesional porque, claro, ahora quiere cambiar a otra sociedad del grupo y sale esa noticia. Entonces, oye, no nos está generando buena reputación esto, ¿no? Entonces, y puede ser que luego además salga una sentencia en la que dice que aquello no era cierto, pero no se ha posicionado por encima de que es que ha sido acusado de estafa, ¿no? Que podría darse el caso. Claro, entonces ahí se mezcla un poco lo que es el derecho al olvido. Se acaba de regular ahora por primera vez el Reglamento General de Protección de Datos, y sí que es verdad que existe el derecho al olvido, ¿no?, en cuanto a lo que son datos personales, pero luego puede haber, que has mencionado, el ámbito empresarial, en momentos en los que puede confluir lo que puede ser una actividad empresarial con lo que son datos personales, con lo cual todavía se complica aún más. Claro. Y con lo que tú comentabas, que además también está el tema de la rectificación, que es como un tercer elemento, digamos, el derecho al olvido, y corregidme si me equivoco, aquí los abogados sois vosotros, no tiene necesario... No lo sabían. Bueno, vale, continúa, perdón. Sí. Quiero decir, el derecho al olvido no se basa en que la información sea cierta o no cierta, se basa más en que haya pasado el tiempo prudente o tal, ¿no? O sea, una cosa es rectificación, que tiene que ser inmediato. Esto es derecho al olvido. Si tú hoy dices, te apareces en todos los medios porque dicen que has metido la mano en la caja y eres político, mañana se demuestra lo contrario, ahí está el derecho de rectificación, la necesidad de rectificación de los medios, ¿no? Que es independiente del derecho al olvido, o van de la mano. Son derechos distintos. Es decir, frente a la publicación que pueda afectar a una persona física, y eso es importante, es decir, el derecho al olvido es un derecho de las personas físicas, no de las personas jurídicas, no afecta a las empresas, ¿vale? Obviamente tiene un impacto en tanto que las personas trabajan en empresas, pero nada más allá de eso. La cuestión es que cuando alguien publica un contenido, por ejemplo, un medio de comunicación, publica un contenido respecto de un individuo, ese contenido que menciona sus datos, su nombre, le puede afectar desde dos puntos de vista. Uno, que sea verídico y que no le guste, y vosotros imaginaos cualquier escándalo político de alguien que obviamente no le apetece estar en la portada de un periódico. Esa persona, en tanto que eso sea verdad, no va a tener la facultad de oponerse a que ese contenido se publique. Sin embargo, si fuese falso, eso podría estar afectando a su derecho al honor, es decir, por la publicación de contenidos que no responden a la verdad, y digamos que el derecho faculta o abre dos vías. Una, el derecho a rectificación, que es la posibilidad durante unos plazos muy acotados de dirigirte a un medio y solicitar la rectificación inmediata, y segundo, la posibilidad de iniciar un procedimiento por vulneración del derecho al honor. Eso en un caso. En el otro es el derecho al olvido. El derecho al olvido, porque hablamos, yo creo que en términos muy amplios, pero en realidad el derecho al olvido es el derecho del individuo de dirigirse a un motor de búsqueda de Internet y solicitar la desaparición o la desindexación de un determinado contenido que afecta a su persona. Que de repente, cuando googlean mi nombre, aparezca un contenido, como el que explicaba José María, que pueda ser verídico, pero que sea antiguo, obsoleto, inapropiado, inadecuado, y en su momento el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una resolución que digamos que abrió esa vía y que ahora, como él decía, se acaba de regular en el Reglamento General de Protección de Datos. ¿Y cuáles son, digamos, las características que tiene que tener esta información para que podamos ejercer el derecho al olvido, si somos una persona física? Bueno, en general, es decir, el individuo siempre va a tener... Esto ya empieza a ser un examen, ¿eh? Un examen. No, joder, yo creo que esto es súper útil e interesante. Un examen sí. y complicado. Un examen y complicado. Joder, o sea, creo que es importante que sea útil. ¿Va a ser tipo test el cuestionario? Ojalá fuese tipo test, pero la respuesta sería muy complicada, porque nos encontramos en una tesitura donde es un derecho, digamos, de reciente creación, y el desarrollo jurisprudencial es muy escaso. Y eso significa que cuando tú te encuentras resoluciones que dicen el contenido es inapropiado, ha pasado un tiempo determinado, no tiene relevancia determinada, son términos jurídicos relativamente, digamos, inciertos, y lo que generan es incertidumbre para el individuo. No tienes un baremo que diga a partir de los 10 años lo puedes eliminar. Lo que no es tan nuevo, que viene de siempre, es la multa cuando infringes una ley. ¿Vale? Eso es como no ha ocurrido desde hace poco. Yo creo que es siempre, ¿no? Es que se inventa el derecho y una vez que incumples la norma tiene que haber un castigo. Uh-huh. Pero muchas veces ese castigo está medido, está gestionado porque es inferior al éxito que obtienes por infringir la norma.
¿vale? Esto por cambiar un poco de tercio, y estoy hilando, se lo dedico a Tony Garrido, que no sé qué tal lo he hecho. Natalia, ¿tú qué crees? Yo, en nombre de Tony, diría que yo creo que bien, ¿no? Vale, no, como ha dicho que es un derecho nuevo, yo he dicho que esto no está nuevo, tal. Sí. Vale. Está ok. Perfecto, Tony, te lo dedico. Es que Tony Garrido vino un día aquí al podcast y dijo que no hilo tan bien como creo. Entonces, siempre que intento hilar bien, se lo dedico a él, ¿vale? Entonces, digo, y donde sí que lo vemos mucho es en publicidad. En publicidad encubierta, en exceso de minutos de publicidad en tele, en product placement no anunciado, lo vemos en medios de comunicación, en noticias pagadas que no se anuncia, porque es más rentable infringir la ley por la rentabilidad económica que te da, que la multa que te va a llegar en caso de que te llegue, ¿no? No sé hasta qué punto esto es el pan nuestro cada día. Bueno, si hablamos, por ejemplo, en materia de protección de datos, que vuelvo un poco atrás, por ejemplo, en tema, sí que es verdad que antes las sanciones en España iban hasta los 600.000 euros, y ahora sí que es verdad que con el Reglamento General de Protección de Datos, pues sí que es verdad que van hasta los 2 millones de euros, o un 20% un 4% de la facturación anual del grupo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que al final antes sí que a lo mejor una campaña de marketing online donde ibas a utilizar datos personales, a lo mejor sí que te salía más a cuenta hacer una campaña. Yo, para una empresa grande, dice, oye, que me casca una sanción de 300.000, pero si yo voy a ganar 1 millón de euros. Y es que además... Pero que eso está fatal, Porque hay muchas veces que el que paga por esa publicidad pide que no se identifique como publicidad. Entonces ahí está un poco la doble moral o la ética de la cuestión, que dices tú, vale, cliente sin decir que esto es pagado, o me quedo sin cliente. Como medio de comunicación, yo creo que no es una cuestión ética, es una cuestión de análisis de riesgos. Es decir, la norma tiene que marcar, es decir, cuando nosotros entramos en la carrera, y no me quiero aquí poner romántico, lo que dicen es que el derecho es decir, está para aportar seguridad jurídica a los justiciables. Es decir, yo tengo que salir de mi casa y saber cuáles son las consecuencias jurídicas de mis actos. Con lo cual, yo como empresario tengo que tomar una decisión respecto de si quiero hacer una campaña de publicidad de una naturaleza o de otra. Y lo que tengo que saber cuáles son las consecuencias. Si a mí, que es lo que creo que estáis planteando, si a mí me compensa más el ingreso que yo voy a recibir como consecuencia de la venta de una determinada, lo que sea, publicidad o lo que sea, versus la sanción, multa, condena que yo puedo tener, tomando en consideración también el impacto reputacional, pues es una decisión libre del empresario, del individuo. No podría estar más en desacuerdo contigo, porque porque sí que considero que la ética y la moral tienen mucho que ver aquí. Porque tú, como medio de comunicación, tienes una función social, o también tienes una responsabilidad respecto a tu actividad, y sabiendo que tus lectores se creen todo lo que tú dices y creen que todo lo que tú estás diciendo es cierto, o creen que todo lo que estás diciendo además es orgánico porque consideras que es interesante. No estamos hablando de lo mismo. Claro, pero es que si a mí me pagan, imagínate, que no es el caso, porque tú no has pagado. O sea, que quede claro, además, porque te voy a poner a ti como ejemplo para que lo sepas. No sé si no sabes que no has pagado, que no ha pasado. No has pagado todavía, la factura ya está, pero no. A ti no, pero a ella sí. El hecho de que tú pagases 30.000 euros por estar en el podcast, porque te quieres dar a conocer, y yo no diga que estás siendo invitado pagado, a mí me parece que está feo. A mí me lo parece. Otra cosa es que no se haga, otra cosa es que no es obligatorio que lo haga. Es que es complejo, o sea, no es todo sota, caballo y rey, pero... Estoy de acuerdo, es decir, al final son muchos escenarios distintos, pero si nos vamos a algo más sencillo y pensamos, por ejemplo, en un contenido publicitario que se enmarca dentro de una serie audiovisual, hay una regulación. El artículo 17 de la Ley General de Comunicación Audiovisual dice cuáles son los principios que tiene que seguir ese régimen publicitario para que esté dentro del marco normativo, que sea product placement o publicidad encubierta, y no, product placement o emplazamiento de producto, y no sea precisamente publicidad encubierta. Entonces, ya hay un marco normativo para poder hacerlo. Bueno, ahora que mencionas la Ley General de Publicidad, es que podemos seguir hablando también de la rentabilidad, del económico, pero ya que mencionas la Ley General de Publicidad, me interesa mucho hablar de publicidad política, porque es como, eso es una laguna, ¿no? Ahí un anexo. Un anexo. Tú en política puedes decir lo que te dé la gana durante campaña, porque si luego no lo cumples no pasa nada, ¿no? No se atiende a derecho publicitario, aunque vaya incluso en publicidad pagada en farolas y marquesinas y demás, ¿no? A ver, yo me voy a mojar. Yo no considero que, o sea, por ejemplo, que un político pueda decir una cosa un día y que cambie de opinión y que diga otra, no considero que sea una acción publicitaria. Creo que puede ser otra cosa.
pero no considero que estemos hablando de publicidad. Pero está pidiendo el voto a cambio de hacer una cosa. Sí, yo no digo ya una vez que ha ganado las elecciones, son en campaña. Es una promesa de venta. Es una promesa de venta. Vótame, voy a subir los impuestos o a bajarlos o a hacer lo que sea. En realidad, más que hablar de un contrato publicitario, lo que estaríamos hablando de un contrato. Es decir, podrías pensar que hay, que hay un contrato porque hay un consentimiento, es decir, yo consiento y emito mi voto pensando que voy a recibir X de un determinado individuo. Y de repente, pues, oye, tú has ido a votar y resulta que a quien has votado va a hacer justo lo contrario que dijo que iba a hacer. Entiendo que te sientas también molesto con eso, pero también, es decir, iniciar una acción frente al presidente del gobierno, por decir, oiga, usted ha dicho que no iba a pactar con este y ha pactado, la viabilidad jurídica creo que es bastante compleja. Precisamente eso es lo que estoy diciendo, que es compleja porque no está el texto escrito. Si lo estuviera, ya no sería tan complejo. Hay un caso, ¿no? Bueno, por ejemplo, un caso reciente que tenemos es en la Ley Orgánica de Protección de Datos de diciembre de 2018. Sí que es verdad que se introdujo un artículo que decía que los datos de las redes sociales que se pudieran utilizar por los partidos políticos con un interés legítimo, que luego el Tribunal Constitucional declaró que ese artículo era contrario a la Constitución. Pero después de las primeras elecciones que hubo, con lo cual durante un tiempo se utilizó. Digamos que en este caso, echa la ley, echa la trampa. Claro. Y no tuvo ninguna, que yo sepa, no sé si tú, Alejandro, conoces, más allá de que se declaró inconstitucional, al final no ha habido ninguna repercusión y sí que es verdad que los datos durante ese tiempo pudieron ser utilizados por... Sí, pero la magnitud del que infringe la ley o la magnitud del que comete algo que no nos gustaría que ocurriera no debería ser impedimento para poder hacer el reclamo. Más allá de que si tú compras, imagínate Vodafone, ¿vale? Vodafone lo que te dice es, con mi teléfono puedes, siendo mi cliente puedes llamar, ¿no? Entonces yo compro y me hago línea Vodafone y luego voy a llamar y dicen, no, hemos decidido que ya no puedes llamar con línea Vodafone. Ahora con Vodafone lo que puedes hacer es imprimir cosas, puedes enviar señales a la impresora. Pero te has leído los términos y condiciones de Vodafone. Eso es un contrato. Es decir, al final el Código Civil lo que establece es que el que firma un contrato tiene la obligación de cumplir y quien no cumple se ve expuesto a que el otro pueda reclamarle el exacto cumplimiento del contrato más la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. Una cosa es eso y otra cosa es que en un contexto, porque digamos que el derecho no se conforma solamente de la ley, sino también del uso y de la costumbre. No digo que los políticos hayan históricamente mentido, eso no lo digo yo. Te estás riendo. Lo que sí parece impropio que tú puedas ir a un juzgado, que puedas ir a un juzgado y que puedas interponer una demanda frente al presidente del gobierno porque ha incumplido un contrato que él ha alcanzado contigo. Y hay un contrato, porque no es necesario que se haya firmado. Pero ha habido una persona en Galicia que ha hecho esto, un fontanero gallego denunció a Pedro Sánchez precisamente por incumplir el programa electoral y decir que... soy fan de ese hombre. Yo creo que es más un tema de titulares, obviamente, no será un tema que judicialmente llega mucho, pero ha conseguido su otra guerra, que era más un tema en el ámbito de los medios. Pero me parece curioso que al menos... Y ahora será el fontanero estrella. Ayer leíamos, incluso eso, por lo que tú estás diciendo, es del ámbito civil, pero incluso yo ayer leía un individuo... ¿Pero qué ayer era ese? Esto es un podcast que no tiene fecha. Recién realizada la investidura del gobierno, o del nuevo gobierno, y donde se iniciaba un procedimiento, o solicitaban el inicio de un procedimiento penal por delito de alta traición. Entonces, bueno, la interpretación es libre también. Claro. La interpretación es libre y como libre yo que soy también hago mi propia interpretación en la que considero que yo en mi clase voto a un delegado para que me lleve de viaje de fin de curso a Tailandia. Y entonces de repente termino en Albacete, pues a lo mejor le tengo que decir algo a mi delegado y a la agencia de viajes que me ha dicho que iba a Tailandia que no se parece mucho, ¿vale? Y que si me pueden, por favor, devolver el dinero y otra vez o mandarme a Tailandia, que es lo que había comprado, que estaría fenomenal. Entonces yo elegir presidente, para mí, se parece mucho a elegir delegado de clase. Para mí. Y como soy libre de mi interpretación, pues la digo, ¿no? Igual no se parece mucho, ¿no lo veis parecido? No conozco tampoco a muchos delegados de clase que se han enfrentado a procedimientos judiciales como consecuencia de haberte llevado al Albacete. O a tu amigo. Oye, bueno, pues comentado esto, que además salió en una tertulia que hicimos de comunicación política, en la que se habló precisamente de este tema. Se quiere cambiar, se quiere meter ahí que, bueno, hay cosillas ahí que se están debatiendo, nos ha llegado en varias ocasiones y por eso lo lanzaba. Pero dicho eso,
también hay publi dentro del ámbito de esa línea, ¿no? De si se puede anunciar, no se puede anunciar. Hay publi, por ejemplo, hacer publi de abogados, hacer publi de políticos también. Es como que hay un poco de no se sabe si se puede, si no se puede, cómo se puede. Claro, es decir, piensa que hay un marco general común en el ámbito de la publicidad, que es la Ley General de Publicidad. Pero luego hay determinados sectores que tienen una regulación específica porque hay un bien jurídico protegido distinto. Mencionabas el caso de la abogacía. La abogacía tiene un código regulador determinado que afecta a la parte publicitaria. Y eso también se ha ido suavizando y se ha ido, digamos, adaptando a los tiempos en los que vivimos. Yo recuerdo cuando la firma en la que trabajo lanzó su página web, que posiblemente fue una de las primeras, si no la primera en España, una llamada incómoda por parte de instituciones del ámbito jurídico preguntando por qué se estaba contraviniendo el código ontológico de la abogacía por hacer publicidad de los abogados cuando no estaba permitido. Entonces, bueno, a fecha de hoy yo creo que una web informativa de un despacho de abogados nadie lo consideraría como publicidad. En su momento sí lo era. Yo creo que también el tiempo va moldeando la manera de entender las cosas. ¿Sigue estando prohibido hacer publi de abogacía? Ya no. Depende de los contextos. O sea, ahora mismo si yo os doy un minuto de publi, ¿está feo? Estaría fenomenal. Estás tardando, de hecho. Luego, a ver, en el ámbito digital, por ejemplo, los despachos de abogados invierten, por ejemplo, en SEM, hacen posicionamientos. Bueno, Arreaga Asociados es en radio, en todo. Sí. No sé por qué entonces he preguntado eso. Claro, o sea que... ¿Y dónde no se puede hacer publi de abogados? Mira, hay un histórico que es lo que se conoce como el ambulance chaser, que es lo que persigue las normas deontológicas de la abogacía. Es decir, lo que busca la norma deontológica es que cuando tienes un herido recién atropellado, que no aparezca el abogado con la tarjeta diciendo ahora vamos a crujir al que iba en el coche. Pero eso ha pasado, por ejemplo, yo me acuerdo cuando fue la huelga de controladores, yo recuerdo que, o sea, había abogados repartiendo tarjetas entre los digamos, los pasajeros cabreados para decir, oye, mira, que soy abogado, si te quieres plantear es buena, en realidad. Decir, oye, mira, viene una oportunidad y dices, claro. Oye, mira, me voy ahora mismo a Barajas, pero vamos, coge el coche que y me gano un par de clientes seguro. Creo que también depende si tú ibas a volar en uno de esos aviones o no. Lo mejor todavía es cuando tú eres abogado, estás en la cola de los damnificados y te aparece un abogado con la tarjeta. Esa es buena, ¿no? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué me ha pasado a mí? O a tu amigo. No, a mí. Recuerdo hace años el volcán de nombre impronunciable que teníamos un viaje a Copenhague que nos perdimos, o a Katowice, no recuerdo, que perdimos y la fila de repente aparecen un despacho de abogados ofreciendo sus servicios. Yo también, le podía haber dicho, ¿no? Intercambiamos el cromo. Uno de los temas también que nos atañe mucho con los aspectos legales en publi es la publi en televisión. Que además televisión siempre se queja mucho de la sobreregulación que tienen ellos y la poca regulación que tienen otros medios. Antes lo habéis dicho, Internet, por ejemplo, uno de ellos, que yo no sé si la tiene o no la tiene tan agresiva, la verdad es que no. Me he dejado más guiar por lo que nos han dicho siempre desde el ámbito de la televisión, que nos dicen que están sobreregulados. La realidad es que no sé si en esa comparación es cierto o no es cierto esa sobreregulación. Pero sí que me parece que en muchas ocasiones Internet es un campo de haz lo que te dé la gana, en comparación, ¿no? No sé qué opinión tenéis vosotros al respecto. Desde un punto de vista regulatorio, yo no creo que haya una desproporción en cuanto a la regulación audiovisual en televisión lineal frente a lo que pueda haber en el ámbito digital. Lo que sí ocurre es que las autoridades de control siempre han puesto más foco en la televisión lineal por haber menos canales y ser el control más sencillo que lo que existe en el ámbito digital. Pero el que es el mismo, es decir, si se produce un ilícito en televisión lineal, si se produce en el ámbito digital, el impacto puede ser el mismo. Lo que ocurre es que a lo mejor el riesgo sancionador es más bajo en el digital que en el visual. Pero depende también del impacto. Es decir, un gran player digital está más en los ojos del legislador y de la autoridad de control que un player más pequeño. Y digamos que el hecho puede ser el mismo. Sí, yo lo que creo a lo mejor hay, por ejemplo, el alcohol. El alcohol sí que es cierto que la Ley General de Publicidad establece que, bueno, pues la publicidad del alcohol para bebidas de superiores a 20 grados centesimales está prohibida en televisión, en cambio en Internet
no hay una regulación del alcohol en España. Hablo de España. Claro. Luego, porque también esto depende un poco también de los... Pero también se podían quejar los que establecen las paradas de autobuses, porque cuando tú estás esperando en un lugar de tránsito de viajeros, no se puede publicitar alcohol también. Entonces, puedes decir, pues yo estoy peor que todavía la tele. Claro. Bueno, y si yo invito al director de marketing de una empresa de espirituosos a un podcast, lo hacemos en video podcast y luego tiene 10 millones de visualizaciones en YouTube. Es que eso no es publicidad de alcohol, es publicidad de una marca. No, o publico una noticia, que lo hago, de una campaña de publicidad de una marca de alcohol que se ha llevado un premio y yo te pongo el spot y la noticia. Y eso, mi medio, lo puede leer un niño de 10 años poniendo reasonwhy.es en internet. Y es el mismo spot que luego sale en la tele. Oh, entonces tendríamos que poner en las noticias, esta noticia es solo para mayores de 18. Pues igual, que nos lo digan los abogados. Bueno, esa noticia, en cuanto que sea noticia y no sea publicidad, eso va a estar amparado por la libertad de expresión. Ah, bueno. Claro. Que de momento sigue siendo un derecho constitucional. Claro, esto es muy particular, ¿eh? Es divertido. José, cada vez que haces alguna pregunta, pone cara de, bueno, sí. Es que hay muchas particularidades, ¿no? Hay muchas... A ver, sí, hay muchas particularidades y hay muchas cosas que están debatidas. Por ejemplo, yo que sé, en la publicidad en internet, pues el tema, por sacar un tema nuevo un poco, pues el keyword advertising, lo que es la compra de palabras de competencia, por ejemplo, en SEM. Ahí, por ejemplo, yo tengo una opinión, pero la jurisprudencia en España tiene otra contraria, por ejemplo. ¿Y a qué te refieres? Me refiero, tú imagínate, un cliente que tengo yo, por ejemplo, que trabaja el mundo de la teletienda, el interesante mundo de la teletienda. Tú trabajas en la teletienda, oye, mira, tú estás pagando una publicidad en televisión que es más cara que la publicidad online por salir, porque tu producto es algo en la tele. Pero al final, el potencial cliente tuyo está viendo la televisión, pero al mismo tiempo tiene el móvil y su portátil ahí, ¿no? Entonces, imagínate, me lo invento, la batamanta. Interesante, producto mítico de teletienda. Oye, batamanta. Oye, tú pones la palabra batamanta en Google y te van a salir 8 empresas que venden la batamanta. Una de ellas está invirtiendo en televisión. Ajá. Pero a lo mejor 7 de ellas no. Están simplemente invirtiendo en SEM. Con lo cual se están ahorrando el coste de la publicidad. Precio de la batamanta del que está pagando la inversión publicitaria en televisión. 50 euros. Precio del que no. 45, sí, 30. Bueno, no sé. Pues al final, el usuario a quién va a comprar. Claro, ahí también depende de si estamos hablando de productos más genéricos, marcas registradas, creo que... Qué particular, ¿eh? Bueno, ha habido 2 sentencias, por ejemplo, una de marcas de ascensores, curiosamente, Orona y Citylife, por ejemplo, que fue hasta el Supremo. Luego, bueno, un abogado que también lleva temas de marketing, que le aprovecho, si escucha este podcast, va a sé que es Antonio Fagundo, que también es profesor de ICEM, que lleva una empresa muy interesante que es Más Altos. No sé si conocéis Más Altos. Sí. Es una empresa de alzas y zapatos. Yo a Antonio le estuve ayudando a hacer, con él estuve un poco, pues estuvimos con el recurso de casación para este tema, llevarlo al Supremo. Y ese asunto, al final, el juez dijo que porque a él le pasaba lo mismo. Sus competidores pujaban por su marca para posicionarse online y vender sus zapatos de alguna forma. Y al final el tribunal dijo que no había una vulneración de los derechos de marca en ese caso. Y yo, por ejemplo, ahí por eso a veces digo, coño, yo no estoy de acuerdo con esto. Claro. Sí, pero que tú no estés de acuerdo no significa nada, sí, ¿no? Claro, tú estás haciendo campaña en televisión de tus zapatillas Nike, que estás todo el rato Nike, y te dicen, estas zapatillas son iguales que las Nike, en el anuncio, pues... No, pero todavía, porque yo ahí estoy muy en la línea de lo que decía José María, es que esto es más gravoso. Olvidemos ahora la comparativa con el audiovisual, centremos solamente en digital. Yo entro en un motor de búsqueda, pongo, siguiendo tu ejemplo, Nike. Cuando yo pongo Nike, la primera marca que me aparece es el competidor de Nike. Lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que eso es un uso no marcario de la marca de un tercero y por lo tanto lo permite. Claro. Y tú dices, bueno, la ley de marcas dice que el titular de una marca tiene el derecho a explotar la marca y a impedir, ejercitar, otra vez en latín, el ius prohibendi, impedir que ningún tercero utilice mi marca sin mi consentimiento. Y hay 2 que lo están utilizando. Uno, que es el motor de búsqueda, que está cobrando por esa puja, y después mi competidor, que se lucra por ello. ¿Qué entiende el Tribunal Supremo? Porque también hay un racional, es decir, no es una conjura de locos, es decir, al final entienden que eso es un uso social adecuado o aceptado y que no hay riesgo de confusión. Usted le ha preguntado por un motor de búsqueda por Nike y le ha aparecido el competidor. Usted, cuando ha ido al competidor, ya sabe que no hay confusión. Donde sí ha entendido que hay confusión, por ejemplo, es el tema de los fakes o de las falsificaciones. Hay alguna resolución a nivel europeo, temas en Francia, donde uno de los fabricantes
principales de marcas de lujo, cuando tecleabas su nombre en motores de búsqueda, en este caso era Google, lo que te encontrabas era, primero, todo un montón de páginas orientales vendiendo falsificaciones, y luego esto. Y ahí entendió el Tribunal de Justicia Europea que efectivamente había un uso marcado. Es muy habitual cuando hablamos de SEM, poner el ejemplo, ¿no? Poner el ejemplo hablando de SEM, pero no hablando de SEO. Porque como SEO no se está pagando, sí, pero se está pagando una agencia, estás haciendo una inversión. O sea, incluso con SEO pasa que pones, bueno, a nosotros no nos pasa, pero tú pones Reason Why, entonces te aparecen otros, ¿no? Entonces es particular, ¿no? La intención esa es. Pero ha habido también alguna sentencia en España, lo que en su momento se conocía como el Black Hat SEO, llenar de tags el código de tu página web, y esos tags eran marcas registradas de tus competidores. Claro. Igual cuando tecleabas, lo primero que aparecía era eso. ¿Quién lo resolvió antes que el legislador? El propio motor de búsqueda, claro, que introduce penalizaciones a quien hace eso. Uh-huh. Hablando ahí de motor de búsqueda, es interesante porque, que yo sepa, no conozco todavía una sentencia que haya condenado, porque sí es verdad que en otras jurisdicciones, en otros países sí que ha habido condenas a empresas por haber pujado por la marca de terceros, pero por ejemplo, contra el motor de búsqueda, que pensemos que también se lucra con esto. Sí, sí, claro. Porque al final el motor de búsqueda, lo que dicen los términos y condiciones de Google es, oye, mira, mientras que no pongas la marca de un tercero en la URL visible, es perfectamente posible pujar por la marca de tercero. Claro. Entonces, Google te lo está permitiendo. Entonces, por ejemplo, en este caso que comenta Alejandro, en Francia, esta empresa demandó también, si no recuerdo mal, a Google France y a Google Inc. Sí. Pero Google no resultó condenada, y yo que lo he seguido un poco este tema, en ningún país que yo sepa, ni en Singapur, ni en otros países donde ha habido denuncias, Estados Unidos, todas siempre, y cuando se ha podido llegar a un asunto donde pudiera haber una condena, como pasa en Estados Unidos, se ha pactado antes de que hubiera sentencia. Mira, se ha pasado en el entorno comunitario en Reino Unido, no con un motor de búsqueda, sino con una plataforma donde el escenario era muy similar. Hablo de memoria, pero creo que hay dos casos, uno de L'Oréal y otro de Interflora, que van en esa línea. Donde pues vamos a utilizar esta parte como claim, la que no estás seguro de si es cierto o no, para luego buscar audiencia en el podcast. Te digo para que... No. Hablas de memoria bien memoriado, ¿no? Hablo de memoria, buscando una suerte de falsa humildad. No recuerdo exactamente si son esas marcas, creo que sí. Sí son Interflora y Marks & Spencer, era una de ellas. Justo. Pero el caso es que ahí sí se condena la plataforma. Es decir, se condena no al motor de búsqueda, pero sí a la plataforma, porque entiende que la plataforma se lucra como consecuencia de la venta de términos específicos para la publicidad de marcas de terceros. Uh-huh. Una de las cosas que yo recuerdo que nos enseñaron en publicidad, en la licenciatura, cuando hablamos de derecho publicitario, que a mí me gustó bastante cuando lo aprendí, que era el dumping. Era como muy habitual, ¿no? Esto es dumping. Era como, fue el primer término que me llegó a mí. Luego lo he estado buscando por ahí y como que el dumping está pasado de moda, ¿no? Es decir, tú puedes vender cosas por debajo de tu precio si es un acto de promoción o un acto de captación. Yo se lo veo todos los días, cosas que en realidad valen muchísimo, sobre todo cuando estamos haciendo un servicio, porque como te pongas a meter ahí todos los costes derivados que pueda haber de todo lo que estás haciendo, no, pero lo vendo a €1, me cargo a todos mis competidores, y cuando todos mis competidores ya no existen, pues entonces ya entro yo, ¿no? O por ejemplo, soy un medio de comunicación, voy a hacer una cosa, voy a vender banners a 50 euros a tope, ¿no? Entonces ya mis competidores ya no van a poder vender banners y yo los vendo a 50 euros al mes, y cuando ya mis competidores no puedan subsistir, entonces ya los vuelvo a poner a los 1.000 euros o lo que sea, ¿no? O lo hemos visto en el caso de las VTCs también, que se ha hablado, ¿no? Al principio muy baratas, y los taxis quejándose de que llegará un día que subirán los precios, y ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces, si hay sentencias por dumping, o es simplemente yo que no voy todos los días al juzgado y no pregunto cómo es el... Bueno, lo que pasa es que el dumping, o sea, tiene su complejidad de mostrar, además que nos saldríamos un poco de la legislación publicitaria, nos iríamos más un poco a lo que es la legislación propia de competencia, de derecho a la competencia, por el hecho de que se están alterando los precios del mercado, ¿vale? Uh-huh. Pero, por ejemplo, si no da un servicio freemium, claro, en Internet lo estamos viendo todos los días, ¿no? Uh-huh. Al final un servicio freemium donde tú ya te estás dando una cosa, un mes de prueba gratuito, ¿no? Para engancharte un poco. Mira, por ejemplo, ahora cómo han actuado, yo qué sé, las plataformas de series que hay ahora, pues yo qué sé, por no hacer publicidad ninguna, pero oye, de Netflix, puedes hacerlo. Pues venga, pues claro, Netflix, HBO, Amazon. Un mes de prueba y después, oye, mira, te cuesta, no sé si eran 6 euros, ahora te lo subo a tanto. Amazon Prime, por ejemplo, ha hecho lo mismo, ¿no? Sí, o sea, al final...
¿Y cuál es el coste? ¿Ha aumentado? Yo creo que no. Claro. Lo que hay que entender es cuál es el racional detrás de esa norma antidumping. Es decir, el dumping, como decía José María, es una práctica que cae dentro del ámbito del derecho a la competencia. Y nadie te impide a ti vender cosas más baratas de las que tú lo compras. Lo que sí te impiden es hacerlo en perjuicio de un competidor. Que lo haces porque por el bien social, ¿no? Entonces, ¿no? No, tú tienes empresas, bueno, estamos en época de rebajas, aunque esto sea temporal. En época de rebajas hay determinados establecimientos que venden por debajo del precio de adquisición. ¿Por qué? Porque les cuesta más caro tener el estocaje en un almacén que desprenderse de eso, o impacta la reputación de tener piezas. Eso no es una política de dumping. Dumping es quien hace eso porque tiene pulmón financiero con el objetivo de cargarse a un competidor. Y claro, cuando estás en un mercado relevante, es decir, la acreditación de que otro hace eso es complejo. Son muy temas, complejo, sí. De todas maneras, lo que tú, es decir, estabas haciendo referencia, ¿esto pasa todos los días en los juzgados? No, y no pasa todos los días en los juzgados porque el ámbito del derecho a la competencia es mucho más restringido que el derecho privado en lo que pueda afectar a temas publicitarios o cosas similares como estábamos planteando ahora. Vale, pues no quería tampoco elevar demasiado el podcast, igual estamos aburriendo a los oyentes. ¿Tú qué crees? ¿Les está gustando? Yo creo que sí. Si les está gustando, deberíamos pedirles que hicieran 5 estrellitas. Likes, se suscriben y todo. A ver, Manu, por favor, ¿cómo es? No, que le den 5 estrellas en Apple Podcast o Apple, no lo que sea iTunes, no lo repite. Apple. No, eso me encantó, es que nos encantó aquel... Tiene que surgir. Tiene que surgir. Y que comenten también en iVoox y que... Estás muy fan tú de iVoox. Y que nos paren las señoras en los autobuses, lo que haga falta. Claro, hay que pedir que conversen, Fenómeno que fan. lo compartan. Sí. Bueno, vamos a seguir hablando más temas. Por ejemplo, a mí una vez me preguntaron cuál era el motivo de la creación de Reason Why. Claro, en ese momento te quedas así como, hostia, tú tengo que responder y me están preguntando de verdad, o sea, va en serio la pregunta y quieren el titular y ¿ondé? ¿Ahondé? Profundicé, gracias, ¿ves? Encontrar un sinónimo que te solucione el problema. Profundicé en los verdaderos motivos, ¿no? Y hay uno de los motivos que más cierto es el hecho de tener una influencia en una industria que yo considero relevante, motor de la economía, motor de la sociedad, catalizadora del comportamiento social, como es la publicidad. Tener una influencia para, en cierta medida, poder cambiar ciertas cosas. Ciertas cosas que yo considero que están perjudicando, incluso, como digo, a la relación social de nuestra vida. Y en concreto me estoy refiriendo a la letra pequeña. Es algo que yo no soporto. No lo soporto, no porque sea míope ni nada, sino porque me parece una aberración a la inteligencia de las personas. Me parece un insulto también a su inteligencia, un engaño, porque muchas veces se intenta justificar el hecho de que te mienta a cambio de que te diga que te estoy mintiendo. Esa letra pequeña que aparece en los spots a veces, que aparece tan rápido que ¡fum! Dices, pues nada, venga, hasta luego. Si es de coches me estás enseñando la velocidad, ¿no? Estoy en contra de la letra pequeña. Yo no quiero que se regule, yo quiero que se elimine la letra pequeña, que no se pueda permitir la letra pequeña. Eso es mi... Pues ya es 2 siglos tarde. Más que nada porque eso está regulado ya en el Código Civil. Es decir, el Código Civil, que es una norma del siglo XIX, tiene un precepto que habla de la claridad de los contratos y dice que quien introduce oscuridad en un contrato no puede valerse frente al otro de esa oscuridad. Y hay muchísima normativa en el ámbito bancario, pero en otros muchos sectores, que obliga y que hace referencia a determinados tipos, tamaños de letras, resoluciones judiciales que impiden o que castigan a quien introduce negritas que no debieran ser negritas y viceversa. Es decir, que hay un fenómeno o una realidad donde se aboga cada vez más por la claridad del lenguaje. Y de hecho hay, por ejemplo, determinadas normas, sobre todo cuando hay una asimetría en los individuos, es decir, una asimetría entre una empresa y un consumidor final, donde se trata de proteger al consumidor final con el objetivo de que a lo que esté consintiendo y otorgando su consentimiento y su voluntad, en realidad sea a lo que esa persona estaba entendiendo que era. Dejadme que haga una mini publi. Nosotros lanzamos hace cosas... Vosotros en Écija, puedes decirlo. A partir de ahora, 1 minuto. Lanzamos, luego quiero el otro que me has prometido antes. La vida es negociación pura. La cuestión es que nosotros lanzamos un proyecto hace cosa de 1 año y pico, que era básicamente un proyecto de lenguaje claro.
claro, ayuda a determinados clientes a simplificar el lenguaje de sus documentos y además simplificar el flujo de contratación. Porque claro, el texto puede ser muy sencillo, pero si tú tienes un laberinto para poder llegar a ese final, eso se hace complicado, se hace complejo. Esto ha funcionado relativamente bien, o puede decir que ha funcionado bastante bien, y de hecho lo planteamos en unos premios que tienen bastante reconocimiento a nivel internacional, que son los de Financial Times, que se llaman Innovative Lawyers, y lo reconocieron como uno de los productos más innovadores en Europa, precisamente por lo que tú estás planteando, porque hay muchos individuos que identifican que hay determinadas prácticas de determinados sectores en el modelo B2C, individuos que se sienten afectados como consecuencia de la falta de claridad en el lenguaje. A ver, eso que estás comentando pasa mucho en, por ejemplo, los coches. Es muy normal cuando se hace una publicidad, y a mí eso también me da bastante rabia. Y además eso no sería correcto, legalmente hablando, porque claro, tú pones, por ejemplo, eso ha habido estudios de Facua, de por ejemplo... Claro, pero estamos siempre... Facua de autocontrol es como que si no lo dicen ellos, yo no me veo a un señor yendo, o una señora yendo ahí, voy a denunciar a estos por la letra pequeña en el autobús. Me sorprendería, ¿no?, la cantidad de denuncias que hay. Totalmente de acuerdo. ¿Qué problema hay? Es cierto que las asociaciones de consumidores tienen un sentido para eso, ¿no? Para hacer un poco de lobby y hacer denuncias un poco... pues lo que serían pues class actions, ¿no? Acciones pues de conjuntas, ¿no? Donde varios usuarios pues se ponen de acuerdo. Pero pasa mucho. Y es más, mucha de la publicidad que hay en televisión es ilícita y no pasa nada. Ya, horrible. No pasa nada. Y luego decías, el caso de los coches, el caso de la banca podría ser otro de letra pequeña, ¿no? De que tienes que sacarte un máster en economía para contratarlo. Ya no tanto, sí, fíjate. El año pasado, 2019, va Bankia y con el ruso de Rocky sacan una campaña que se titula La letra pequeña más grande del mundo. Una campaña que muestra una hipoteca con unas condiciones tan claras que tienen la letra pequeña más grande del mundo. O sea, ya asumimos que venimos estafando o engañando o haciendo una letra pequeña, muy pequeña, para confundir a la gente. Tanto es así que tenemos que hacer una campaña de reposicionamiento para comunicar que nuestra letra pequeña ya no es tan pequeña, que te lo estamos explicando claramente. Pero eso lo hemos asumido todos al golpe de sentencia del Tribunal Supremo y de audiencias provinciales y de juzgados de primera instancia. Pues entonces estamos cambiando las cosas. Un aplauso, Alba, por favor. Pon en este momento. ¡Viva el ruso de Rocky! Claro. No, pero... Yo creo que el sector bancario es posiblemente uno de los que más abusos ha cometido en ese sentido, y también el que ha sufrido las consecuencias por ser el más relevante en ese campo. Como decía José María, hay muchos sectores que tienen menos influencia, pero que sin embargo pues también están al límite del cumplimiento normativo. Claro, ¿por qué? Porque decíamos antes, tú no te vas a ir a un tribunal porque están diciendo que la leche es semidesnatada y en realidad es entera. Pero si tú pierdes el dinero de tus preferentes, vas a ir a porque has tenido una letra pequeña y porque ha habido una publicidad engañosa de ese producto financiero, sí que vas a ir a un tribunal y seguramente pues que ya hay la jurisprudencia que lo recuperas. Entonces, claro, creo que aquí también cuando hablamos de tema bancario es un tema mucho más serio, igual que también hay demandas, por ejemplo, en el ámbito de salud. Es más fácil que demandes si has tenido un problema grave de salud, pero cuando tocan temas que son más core de tu vida, pues... Pero en general está como aceptado en muchas ocasiones, agencias más pequeñas, clientes más pequeños, y siempre hablamos, pues decimos, ¿no?, en el caso de la banca, pues al final pues, son los gigantes, mucha publi y demás. Bueno, es que el 97% de las empresas son pymes, y también hacen publi, y también hacen letra pequeña, y también hay estudios de diseño que ponen letra pequeña. O sea, es decir, está muy bien, genial, que las grandes agencias y los grandes anunciantes empiecen a cambiar eso, pero es que ya en general, es lo que decimos. Claro, Facua Autocontrol y las asociaciones van a regular lo que haga Bankia, lo que haga BBVA, lo que hace Santander o lo que haga cualquier... pero regular a una peluquería, que obviamente la peluquería quizá no haga mucha letra pequeña, pero... No, pero cometer otro tipo de... Uy, que no. La anécdota de vas a cortarte el pelo porque pone ahí, te cortamos el pelo por 7 euros y no es que a ti te mide 2 centímetros más, entonces son 14. Oh, no sabía, sí, no. Sí, a mí se me ha pasado. No tiro mucho. Eso te pasa por ir a peluquerías de 7 euros. Sí. ¿No? O cuando era adolescente y no me llegaba la paga para más. O cortar 7 euros y lavar 15. Lavar no te lo dicen, pero te lo lavan antes de cortártelo, que es como cuando se regula el precio de las cartas de los restaurantes, que no te dicen cuánto va a valer el aperitivo, entonces se reguló. Justo. Y se dijo que no se podía hacer. Te plantan el pan en la mesa, o te echan el suavizante y luego te dicen, te eché suavizante. Mira, y si yo no quiero suavizante... Os lo pongo en un ejemplo que lo veis muy habitual en las compras a diario. Es el derecho de desistimiento. Es decir, la facultad de devolver un producto por el mero hecho de que no estar conforme con ese producto. Hay muchísimas tiendas, establecimientos
en cualquier lugar del planeta, o en cualquier lugar en España, donde no se respeta eso. Y es una cosa bastante curiosa. De hecho, cuento aquí anécdota particular. Decía antes que soy muy poco combativo, pero otro día llegó un momento, digo, que no me da la gana. Llegué a un estado. Sí. Pues me hubiese encantado ver ese momento. Llegué al estado. Soy un estado emocional mío. Claro, que te vas cargando. No, donde estaba haciendo una compra y donde me dicen, no le devolvemos el producto, lo que hacemos es un vale. Y dije, mire, no puede ser. Dice, es que lo dice el ticket. Y dije, ya, pues que hay otra cosa que se llama Ley de Consumidores Usuarios que dice lo contrario. Entonces, usted dirá, ¿qué hacemos? Dice, pues no le vamos a hacer el ejemplo, se me da usted la carta de la hoja de reclamaciones. Y entonces ahí es como teléfono rojo, empieza a aparecer managers, gente saliendo de un montón de sitios y decir, oiga, pues a lo mejor usted tiene razón. Dije, efectivamente. Hombre, claro. Si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero del Corte Inglés, mítico. Pero es que tú tienes un derecho basado en la Directiva Europea de Consumidores Usuarios que dice que en 14 días desde que recibes un producto puedes devolverlo porque te dé la gana, con ciertas exclusiones. Entonces, si yo compro algo y no me gusta y lo quiero devolver, a mí lo que me molesta es que haya alguien que me diga, no, es que lo dice el ticket. Ya, pero por otro lado, una cosa está en que haya un mecanismo para que tú reclames, y otra cosa está en que el mecanismo sea fácil para tú reclamar. Completamente de acuerdo. Que eso es otra historia. A ver, a José María le tenemos aquí como... quiero hablar desde hace 30 minutos de todo y estoy aquí que... Bueno, a ver, es que yo quiero contar un tema es que le doy toda la razón a Alejandro porque me ha pasado lo mismo que a ti con un tema. Yo acabo de reformar ahora mi casa y me compré unos taburetes que me costaron una pasta. Y yo ejercité mi derecho de desistimiento porque yo me había confundido con la medida del taburete. Coño, no los devolvió. Los quiero devolver, quiero ejercitar mi derecho de desistimiento. Digo, coño, la primera vez que lo hago, me hacía esta ilusión. Digo, coño, mira, lo voy a hacer yo, lo que estoy todo el día aquí asesorando, lo voy a ejercitar. Y van y me dicen que no. A ver si es que no te entendieron. Me dicen que no, me dicen, no, mira, que este taburete lo ha comprado usted conforme, coño, no se ha leído usted los términos y condiciones. La verdad, digo, coño, no me los he leído. La verdad que no. O sea, es que en Casa Herrero, cuchara de palo, no me los he leído. Bueno, pues dicen, no, es que estos taburetes se han configurado conforme a sus especificaciones y no sé cuánto. Entonces yo digo, coño, bueno, pues no. O sea, entonces, hablando de las excepciones, una cosa es que tú te compres un taburete que yo hubiera dicho, no, yo quiero un taburete de color rosa, a medida, de 2 metros de altura a medida, ¿sabes? Ahora, si me dices, no, es que hay taburetes, que yo me he vuelto experto en esto, de 65 y de 75 centímetros, y roble negro y color arce, yo qué sé, pues oye, mira, es que es lo que hay. Entonces, no te lo pueden denegar. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué freno tienes ahí? Me voy a poner yo ahora... Esa es la clave. A reclamar. Y fíjate que a mí me sale gratis hacerlo, en el sentido de que gratis he entendido que me lleva tiempo, pero no me va a costar dinero. Y me da una pereza que no veas. Imagínate un tío que le ha pasado esto, ¿qué hace? Claro, y luego comprobar además que sea cierto, que te lo han hecho a medida, que no tengan ahí ya como el lote. Y, o sea, hay 1000 historias ahí, ¿no? ¿Qué decir? Sí, que en relación con eso ha habido gente que ha visto una oportunidad de negocio y lo ha puesto en marcha. Y estoy hablando de Legaltech. Hay determinadas plataformas que, viendo que hay determinados derechos que no se ejercitan por su complejidad, lo que hacen es... estandarizarlo. Lo comoditizan completamente. Lo que dicen al usuario es, oiga, usted no se preocupe, vamos a repartirnos los ingresos o los beneficios una vez que existan y yo asumo ese coste financiero de iniciar el procedimiento. Y lo veis en proyectos sin hacer publicidad de terceros como el reclamador o similares, donde básicamente, o lo hemos visto, tú hacías referencia antes a Arriaga, hay un incumplimiento. Si tuvieses que, digamos, pagar el coste tradicional del abogado, no iniciarías este procedimiento, pero sin embargo, todavía no ha llegado tarde, te han perdido una maleta, cosas que de entidad menor, pero claro, muchas de entidad menor, al final estamos hablando de volúmenes económicos muy relevantes. En México tenemos esto se llama el caballito, que es cobrar un poquito de más, pero no lo suficiente como para que reclamar te sea más caro, ¿vale? Es decir, si te tengo que cobrar 100 euros, pues en vez de 100 euros te cobro 102. Y entonces, claro, te vas a poner a reclamar tu tiempo por 2 euros. Claro, pero si soy una compañía telefónica y se lo hago a todo el país, pues muchos 2 euros. Mirad a qué lío, ¿no? Entonces es el famoso caballito mexicano. Se habla mucho de ello, ¿no? Si lo queréis saber, pues os lo digo, ¿no? Gracias. Pues, alguna vez podéis decirlo, esto es como el caballito en México, tal, y podéis contar esta historia, quedáis como muy intelectuales y tal. Okay. Vale. Muy internacionales. Y además, viajado. Viajado no se dice muy leído cuando eres una persona, pero viajado no se dice, ¿no? Sí. Este está muy viajado. Sí. Entonces, pues, ¿y si eres viajado y leído?
Pues es la hostia. Es la leche. Entonces no te falta de nada en la vida. Pues ya vamos a hacer si eres viajado y leído, te puedes hacer influencer y podemos hablar también de los aspectos legales de la publicidad con influencers. Ahí lado bien, ¿eh? Oye, no. ¿Esto no es para tu amigo Tony? No, esto es para demostrar que hila mejor que yo. Vamos a hablar de influencers. Vamos a hablar de qué pasa, influencers y aspecto legal. Hay también mucho ente alrededor, hay quien de repente dice, no, es que esto como no está regulado, que a mí esa frase... me la han dicho alguna vez. ¿Qué opináis de esta frase de no, aquí no pasa nada porque no está regulado? Hasta que pasa. Claro. De hecho, lo vemos que tradicionalmente existe una serie de vías de publicidad y vemos que en los últimos tiempos hay una que es básicamente la utilización de determinados individuos que tienen la capacidad de llegar a otros terceros sin advertir que lo que están comunicando es publicidad. En esos casos existe una regulación. Cuestión distinta es que las autoridades de control persigan a esos influencers. Pero esto a mí me recuerda mucho a lo del tema de product placement. Yo recuerdo hace, 10 años asesorando clientes que decían, pero si no pasa nada por poner un producto dentro de una serie de televisión, entonces, bueno, no pasa nada, pero la ley dice que no se puede. La antigua directiva de Televisión Sin Fronteras, luego los criterios de la SETSI, la Ley General de Comunicación Audiovisual, y esto mismo existe también para los influencers. Y de hecho, que esto suena como muy pomposo y también de muy viajado, la Federal Trade Commission en Estados Unidos ya ha lanzado unas guidelines, unas guías sobre qué pueden y qué no pueden hacer los influencers. Sí. Y al final en España ahora mismo la realidad es que sí que están bajo la Ley General de Publicidad y realmente no pueden hacer esta publicidad encubierta, ¿no? Bueno, en realidad son dos cosas. Uno, tienes la Ley General de Publicidad y después tienes la aplicación de la LSEI, es decir, la Ley de Servicios Sociales de la Información y Comercio Electrónico, donde se obliga en términos generales a que cuando se realiza una acción o una acción de comunicación que sea publicidad, que se cumpla con lo que se conoce como el principio de autenticidad, es decir, que el destinatario de la comunicación conozca que eso es publicidad y no comunicación. Esto es el ejemplo de siempre. La influencer o el influencer de turno. Una mañana se levanta y le fascina un bolso. ¿Le puede fascinar un bolso? Sí. Pero si le pagan, eso es publicidad. Y si es publicidad, tiene que decir publi o publicidad arriba. Y si no lo hace, está asumiendo un riesgo. Uh-huh. Nosotros trabajamos con muchas agencias de medios, con muchas marcas y con muchos influencers y vemos que la profesionalización del sector cada vez es mayor. Las cuantías económicas, estamos hablando de en ocasiones que son más anecdótico, pero millonarias, y obviamente eso está documentado y hay unas asunciones de responsabilidad. Con lo cual, cuando alguien realiza una comunicación publicitaria a sabiendas de que eso supone una infracción, eso normalmente suele estar bien regulado en un contrato diciendo si pasa algo, el responsable va a ser tú. ¿Te das cuenta entonces de lo que estaba diciendo antes? ¿Te das cuenta entonces de lo que estaba diciendo antes? Que se está asumiendo un riesgo a sabiendas y eso sí atenta contra la moralidad y la ética. Pero si lo haces tú cada día. Es decir, tú sales de tu casa y cometes ilícitos asumiendo el riesgo. Por ejemplo, yo cruzo el paso de peatones en rojo. A lo loco. ¿Esto loca? Claro. Vale, pero eso es una asunción de riesgos. Y miro a ver si hay poli cerca, porque es por si acaso. Y la normativa vial la condenaría, la sancionaría por realizar esa conducta. No. Sí. Vale, eso es una cosa. Pero eso no está atentando contra la responsabilidad que tiene ella profesional, en este caso en Reason Why. Aquí de lo que estamos hablando es de que una marca le dice a un influencer: aquí tienes un dinero, por favor, no digas que esto es publicidad, que en caso de que nos denuncien, no te preocupes que ya pago yo. Eso está feo, porque estoy pagando a alguien para que engañe a otra persona diciéndole que en caso de que alguien se enfade, no se preocupe, que de eso me encargo yo. Eso está feo, independientemente de que se pueda, de que no se pueda, o de que la marca gane 1.000 euros y la multa sea de 100. Independientemente de eso, moralmente, a mí particularmente no me parece bien. A otras personas le parecerá bien y por eso se hace. Pero yo creo que ahí, viendo ahora mismo la inmensa mayoría de las marcas, y he trabajado con influencers, con muchas de ellas, cada vez más se quieren hacer las cosas bien hechas, se quiere que tenga un marco legal, porque al final quien se va a llevar el problema, quien puede salir de que haya un proceso judicial, de que haya una denuncia o tal, quien se va a llevar el mayor problema va a ser la marca, que es la que va a salir perjudicada. Entonces, a nivel reputacional, no estoy hablando en niveles legales, pero a nivel reputacional, ninguna marca quiere que por hacer una campaña al final se le manche su nombre. Y yo tampoco, no estoy de acuerdo contigo. Bueno, yo creo que he hecho bastantes campañas con influencers
y todas te transmiten que quieren hacerlo dentro de un marco legal. En eso sí estoy de acuerdo. Porque al final no quieren que les salpique. Si hay un problema, al final, ¿quién se va a llevar el problema? ¿Coca-Cola o el influencer? ¿Quién tiene más que perder a nivel reputacional? En eso es en lo que no estoy de acuerdo contigo. Porque todo lo que me has dicho, obviamente tú conoces tu caso por tu trabajo y obviamente has trabajado con marcas y con influencers y además sé que lo has hecho y no pongo en duda que haya cada vez más marcas que quieran hacerlo legal. Ahora, en caso de que algo salga mal, nadie sabe, y eso es empíricamente cierto, nadie sabe a quién le va a perjudicar más, porque eso solo se sabe una vez que ha ocurrido, y una vez que ha ocurrido no sabemos si Coca-Cola de repente va a dejar de ver todas las Coca-Colas cero del mundo, o al influencer le van a dejar de seguir todos sus seguidores. Pero no lo sabemos. Estamos hablando de simplemente por cuánto cuesta cada marca, quiero decir. Bueno, sí, ahí sí, claro. El riesgo reputacional que asume en hacerlo mal es mayor cuando es la marca quien se... Yo os diría que hay muchas sanciones impuestas como consecuencia de realización de publicidad encubierta, que es de lo que estamos hablando, donde esto creo no tiene trascendencia hacia el usuario final. Vosotros todos vemos muchísimas series audiovisuales donde la CNMC de manera recurrente publica una serie de sanciones que impone. Has mencionado tú una marca que es Coca-Cola. Coca-Cola no hace mucho recibe una sanción, o mejor dicho, el broadcaster, la cadena de televisión que emite una serie de televisión donde de manera inadecuada se emplaza Coca-Cola dentro de la serie, que era Velvet, se le impone una sanción a A3 Media de 225.000 euros. La sanción, ¿quién la paga? Inicialmente la paga A3 Media, pero A3 Media tendrá un contrato con una productora y ese contrato dirá: oiga, usted a mí me vende la lata y yo no soy responsable del contenido de esa lata. Claro. Pero a su vez, esa productora tendrá un acuerdo con la marca en cuestión que dirá una determinada cosa. Y nadie va a dejar de ver Antena 3, nadie va a dejar de consumir Coca-Cola y a la productora lo va a seguir contratando. Pero en este caso son casos que no tienen una gran trascendencia, pero se podría dar el caso en el que... ¿Por qué? Porque al final, casi de alguna manera, también por la relevancia informativa que tiene, que hay una sanción fuerte contra un influencer y una marca por hacer una campaña en redes sociales puede tener una repercusión que en este caso, aunque sean casos seguramente mucho más graves, a nivel informativo, a nivel reputacional, no tienen tanta huella. Entonces ahí el riesgo puede ser incluso... Yo estoy hablando no en términos legales ni de sanción, sino en términos reputacionales. Creo que el riesgo puede ser mucho mayor. Hombre, unos tienen más que perder a nivel volumen bruto. Claro. Otra cosa es lo que le puede influir a cada uno perder 1.000 fans o perder 1.000 latas de Coca-Cola. Total. Que no paramos de hablar de Coca-Cola, pero vamos, que hay otras muchas marcas que lo hacen. Podemos hablar de Pepsi también. Sí. El caso está... De Pepsi. El que han hecho publicidad comparativa hace muy poco. Claro, creo que aquí también muy bien... hilado. Muy bien hilado. Pues sí, iba a meter otro tema, pero... ¿Ibas a meter otro tema? No, pues podemos hablar ahora, ya que hemos dicho Coca-Cola y Pepsi, de lo que acaban de hacer hace no mucho, que no llega a ser publicidad comparativa, pero hacía mucho tiempo que en España no lo veíamos y, bueno, desde ha molado, desde el tema de los zumos, no lo veíamos, ¿no? Con el doble de zumo, Don Simón. Pues ha vuelto a la escena la publicidad comparativa, que en este caso no llega a ser comparativa, ¿no? No, porque, bueno, Coca-Cola pone una lona en la que, ¿cómo se llama ese recurso en el que la primera letra de cada frase, si lo lees en vertical, forma una palabra? Yo lo llamo vacilar al profe cuando estoy en primaria. Anagrama, ¿no? Sí. Empieza por A, pero no es anagrama. ¿No es? Bueno, da igual. ¿No lo has hecho nunca en el cole para vacilar al profe y poner ahí una frase y tal? Yo lo hacía en religión, ponía amén a veces y cosas así para que me sacar mejor nota, te lo juro. Pues es que aquí hay mucho friquismo, por eso yo saco cosas que no son baladíes. Es muy pro. A ver, es que un cole de monjas, entonces tenía que pelotear a todo el mundo. ¿Te das cuenta? Utilizar la primera letra de cada frase para decir amén. Amén. Sí, eso es un nivelón, Sí. Eso es un nivelón. Pues no me acordaba que lo habías hecho, es verdad. Pues Coca-Cola hace eso, ¿no? No sé cómo son las frases exactamente, pero si tú lo lees en vertical, la primera letra de cada frase dice Pepsi, ¿no? Y entonces una felicitación a la competencia. ¿Y qué hace Pepsi con su agencia de medios? Pues coloca 3 días después, creo que fue, o sea, tiempo récord de ubicación y localización publicitaria, otra lona que dice gracias por la felicitación de la competencia, ¿no? Sí, vamos a meter aquí un poquito del 20, que hoy está siendo mucho 80. ¿Qué os ha parecido esta gráfica de Coca-Cola?
A nivel subjetivo. A nivel subjetivo, no a nivel legal. Aquí hablo a nivel consumidor, profesional, / lo que queráis. Pues yo decir que me ha alegrado mucho por una cosa que me ha evocado un momento pasado. Yo cuando acabé la carrera, y aquí me pongo en esa parte del 20, decidí que no quería ser abogado, porque no me había gustado absolutamente nada el derecho. Y me fui a vivir a Reino Unido. Y cuando yo ponía la tele en Reino Unido, me divertía muchísimo poder ver los anuncios, porque ahí hay muchísima publicidad cooperativa, e incluso publicidad donde se hace un uso despectivo de la marca competidora, porque el legislador anglosajón es mucho más abierto que el legislador continental, que trata al destinatario de la publicidad como un ente al que hay que protegerle de todo. Por eso hay publicidad, lo veis mucho en redes sociales, en ecosistemas digitales, donde hay mucho pique de determinadas marcas, y sin embargo esto no lo ves en España. De repente vas caminando por Madrid, miras a un lado, ves Coca-Cola y el otro ves Pepsi, que uno está metiendo con el otro. A mí cuanto menos me parece divertido. Está molado, ¿no? ¿De José María? A ver, a mí me gusta, por ejemplo, pues sí, es verdad, anuncios de Coca-Cola y Pepsi que se ven, o de, por ejemplo, McDonald's y Burger King, ¿no? En Estados Unidos, donde ves anuncios que algunos que podrían tener cierto carácter hasta cinematográfico, ¿no? Hay alguno, me acuerdo, de una niña que va a ver una Coca-Cola, me parece, y entonces sorbe y unos mafiosos y se lían a tiros, por ejemplo, que es evocando un poco al Padrino. O sea, está el de los camioneros, que está muy bien, que son dos camioneros que son de Coca-Cola y Pepsi, está muy bien, ¿no? Pero sí que es verdad que... Bueno, y hace poco hemos visto uno de los Grand Prix de publicidad, uno de los grandes premios que ha habido en publicidad hace unos años, ir vestido de payaso a Burger King. Sí. O sea, por Halloween disfrazado. Brutal, ¿no? Sí, a ver, lo que pasa es que yo creo que tiene un sentido que exista una regulación en cuanto a lo que es la parte más objetiva, porque en la Unión Europea hay una regulación más que nada para proteger al usuario. Al fin y al cabo, yo tuve un caso curioso. Perdona, José María, que se corte. Sí. Manu, la pregunta no era no en términos legales. Perdón. Esto es lo que te pasa cuando preguntas a un abogado experto además en el tema, háblame de tu opinión, pero no profesional. Esto es lo que pasa. No metas palabras raras y artículos con números. Es verdad. No, dale. Bueno, es que el caso era curioso porque era una comparativa de piensos de comida animal. Entonces, claro, dices, no hay publicidad comparativa. Hay bastante más publicidad comparativa de la que se piensa. Lo que pasa es que a lo mejor estamos acostumbrados a verla en televisión. Claro, Coca-Cola, Pepsi, pero yo sí que he tenido casos de publicidad comparativa. Por ejemplo, esta era una empresa de piensos animales que eran muy naturales. Uh-huh. Entonces hicieron una comparativa diciendo, oye, mis piensos son muy naturales, son ecológicos, los puede comer cualquier animal. Entonces al final, oye, me llama un cliente, oye, no, espera, José María, lo que han publicado aquí. Oye, lo que están publicando es cierto. Esto es porque hay algunos piensos de animales que los podemos comer los humanos y otros que no. Oh. Entonces, en este anuncio salía una chica, se iba aderezado con un vídeo de una chica donde se comía una cucharada del pienso animal. Era muy gráfico. Madre mía. Pero, oye... Sí, te comerás tú lo que le darías a tu perro. Pero, oye, era cojonudo porque dices, coño, si esto está bueno para los humanos, ¿cómo no va a estar bueno para tu perro? Si lo puedes comer hasta tú, puedes comer juntos en un momento dado, te pones un plato con tu perro. Entonces, es un podcast, pero hay que describir la cara de Alejandro. Está te juro que era así, te lo juro, era así. Y dices, coño, pues eso a mí me parece positivo porque, coño, sí. Pero claro, si ya empezamos a publicidad que se basa en lo subjetivo, al final no estás protegiendo al usuario. Claro. Acróstico. ¿Acróstico? ¿El qué? Acróstico. Sabíamos que empezaba por A. Era... Sí. Y yo decía acrónimo, ¿no? Bueno, buenísimo. Bueno, chicos, llevamos más de 1 hora de podcast. No sé si se os ha hecho corto o no, pero vamos, 1 hora intensita y lo que nos queda de temas para hablar, hay que hacer la parte 2. Yo antes de despedirme quiero recordar una de las primeras entrevistas que hicimos, Natalia, en el año 2013. Fue a Ricardo Pérez Solero. En el Festival del Sol. En el Festival del Sol. Y yo estaba hablando con él, además hicimos una entrevista que era en vídeo y tal. Ricardo Pérez Solero, que también se dedica al tema de la abogacía. Sí. Y lo digo por si algún oyente no lo conoce, pues tenía que comentarlo, ¿no? Ponerle en contexto. Y me decía, Javier, es que tú estás muy crítico con la publicidad en Internet. La publicidad en Internet, la mayoría no es ilícita, la mayoría está bien. Yo decía, pues será la que tú ves, porque yo no paro de ver anuncios que son lo peor de lo peor, ¿no? Que quizá nos acordamos más de lo malo que de lo bueno. Probablemente él en el 2013 ya tuviera razón, probablemente, y probablemente ahora tenga todavía más razón y cada vez haya más publicidad lícita, más publicidad bien hecha, más influencers que dicen, como dice Manu, que esto está pagado y demás. Pero yo sigo viendo una auténtica barbaridad. Y me gustaría que cada vez hubiera menos.
cada vez hay más publicidad. Agregadores de publicidad con fake news, en grandes periódicos, que lo digo siempre, que en la parte de abajo ponen venta de crecepelos, pero como no lo hago yo, es el agregador, me pone ahí la publi y yo me gano €1 por cada clic, es horrible, a mí no me gusta nada. Y desde vuestros bufetes, desde Leslo y desde Écija, ojalá que podáis regular que cada vez cuando haya denuncias, para que eso haya menos, salga bien. Y bueno, si estáis en el otro lado, pues no sé, que los deseos os lo imagináis, pero ha sido... Dice el refrán gitano, tengas pleitos y los ganes. No, ha sido un placer estar con vosotros. Lo mismo. Ha sido un podcast sobre aspectos legales en publicidad que parecía que iba a ser sobre el papel, a lo mejor algo aburrido, tedioso, intenso, y ha sido todo lo contrario, ¿eh? Qué educada esta gente, José María. No, de verdad, nos lo hemos pasado genial. Espero que lo hayáis pasado muy bien, que sea útil para vosotros y para nuestros oyentes. Nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.